anterior, el profesor que tuvieron definió el momento de una partícula de masa m como el producto de la masa por la velocidad. Esa palabra momento viene del latín de momentum, que quiere decir movimiento. O sea, está desprovista de la connotación que le damos nosotros ahora de decir momento por instante. Es la notación latina, momento. Han adoptado para esta cantidad vectorial el nombre momento. Entonces yo hago un esfuerzo y trato de llamarlo como se lo llama, aun cuando a veces se me va a escapar lo de cantidad de movimiento. Que es un nombre intuitivo porque tiene que ver con la velocidad y con la masa, ¿verdad? No es lo mismo que a mí me impacte en una colisión un perrito como el del otro día de la balsa, como mi perro que pesa 40 kilos. No es igual, aunque los dos traigan la misma velocidad. ¿No es cierto? Entonces hay algo que depende no solo de la velocidad, sino de la masa. Ese es el momento. En términos del momento, las ecuaciones o la ecuación central de la dinámica, que es igual a F igual M por A, se puede escribir como M de V a dt, y si la masa es constante, se puede escribir como dp a dt. Es una de las formas de escribir la ecuación central de la dinámica. Muy bien. Entonces, para un sistema de partículas, la suma de los momentos de cada una de ellas será lo que se llama el momento total. P total, el momento total del sistema. O sea, la suma de los momentos de todas las partículas. Recuerden que el momento es un vector. Pero esta suma, el momento total, es la suma de los MI V sub I, o sea, de los momentos individuales de cada una de las partículas. Y esto es lo mismo que la masa total por la velocidad del centro de masa. ¿Por qué? Porque la velocidad del centro de masa es la suma de las masas individuales por las velocidades individuales dividido la masa total. Luego, si la masa total la paso por aquí, resulta que la suma de los momentos individuales es la masa total por la velocidad del centro de masa. Quiere decir que el momento total de un sistema de... ¿Sí? ¿Decir qué? Que cierre la puerta porque de este lado no vemos. Yo sé que hace calor, pero no vemos nada. Por favor, ¿pueden cerrar la puerta? Pero tiene razón. Si no ven, porque hay un reflejo, eso no lo podemos evitar. Este salón tiene aire acondicionado, pero no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la universidad no tiene presupuesto para arreglarlo. ¿Sí? Ok. Motivos de reflexión. Ok. Entonces, el momento total
resulta ser el producto de la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, si la suma de las fuerzas que actúan sobre todas las partículas solo es igual a la suma de las fuerzas exteriores, esa suma de fuerzas exteriores será la suma de las masas individuales por las derivadas de los momentos individuales de cada una de las partículas. Quiere decir que esa derivada la puedo sacar afuera y escribir que la suma de las masas individuales por los momentos individuales es la suma de las fuerzas, perdón, me olvidé el sombrero de vector aquí en fuerzas exteriores. Muy bien, pero yo acabo de mostrar que esto es la masa total por la velocidad del centro de masa. O sea, esto es la derivada con respecto al tiempo de la masa total por la velocidad del centro de masa. Y a su vez, acabo de mostrar que esto es la derivada del momento total del sistema. Porque la masa total por la velocidad del centro de masa es el momento total del sistema. Conclusión. La derivada del momento total del sistema solo depende de las fuerzas exteriores. Luego, otra manera de ver el papel de la velocidad del centro de masa. La suma de las fuerzas exteriores, solo las exteriores, solo, vamos a ponerle aquí, solo exteriores, es igual al cambio del momento total del sistema de partículas. Y de ahí sale un principio de conservación inmediato. Si, condicional, la suma de las fuerzas exteriores es cero, es lo que se conoce a veces con el nombre de un sistema aislado, si no hay fuerzas exteriores que sumen algo distinto de cero, entonces P, el momento total del sistema de partículas, se conserva. Es otra manera de decir que si no hay fuerzas exteriores, la aceleración del centro de masa es nula y la velocidad del centro de masa es constante. Muy bien, pero el hecho de que la velocidad del centro de masa sea constante, si el sistema no pierde masa, es lo mismo que decir que el momento total del sistema se conserva. Y sale ahí el principio de conservación del momento de un sistema de partículas. Insisto que lo miren con cuidado y con afecto, porque enseguida los teoremas de conservación son extraordinariamente útiles y rápidos para manejar el movimiento de un sistema. Recuerden, si no, el caso de la conservación de la energía cuando se conserva. Cuando la energía se conservaba, había una vía muy rápida de resolver un problema sin tener que ir a resolver las ecuaciones de la dinámica. Aquí reaparece otro principio de conservación distinto al de la energía, requiere solo que no haya fuerzas exteriores para el sistema de partículas y, ojo, es un principio de conservación vectorial. El de la energía es escalar. Nuevo principio de conservación para un sistema de partículas. Ok, dime. Perdón. En donde dice que la sumatoria de las fuerzas exteriores es igual a la sumatoria de la masa por la derivada del momento. Ahí no debería ser la derivada de la velocidad.
No, porque la masa total es constante. Arriba, arriba. Ahí. Ajá. No debería ser masa por derivada de la velocidad porque después eso diera Sí, aquí hay una masa de más. Gracias. Aquí hay una masa de más porque la ecuación de la dinámica se escribe como dP a dt. Entonces, la suma de las fuerzas es la suma de los dP a dt, que es la derivada sale afuera, cada uno de los P individuales es la masa, perdón, acá hay una masa de más y aquí no. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo. Ok, el ejemplo es el siguiente. Acá hay un vagón. Que se está moviendo un segundo. Un vagón de masa M grande que se está moviendo con una velocidad v sub 0 hacia la derecha, supongamos, sin fricción. Y aquí le cae un saco de masa M, se deja caer desde arriba e impacta en el vagón. Entonces se pregunta cuál es la nueva rapidez del vagón. El problema es muy simple, pero tiene una cierta riqueza conceptual porque hay que analizar el movimiento del sistema en términos de fuerzas que uno desconoce. Y esa es la importancia de los teoremas de conservación. ¿Qué va a pasar entre el saco este y el vagón? Bueno, va a caer, va a pegar sobre el vagón y se va a quedar ahí agarrado al vagón, que va a continuar con una velocidad que el problema presupone que va a ser distinta a la que traía. Entonces vamos a ver cómo lo voy a tomar. ¿Qué fuerzas actúan sobre el vagón antes de la colisión? El peso y la normal distribuida sobre todas las ruedas va a equilibrar el peso del vagón. ¿Qué fuerzas actúan sobre el saco este antes de la colisión? El peso solamente. Perfecto. ¿Qué fuerzas actúan en el momento en que el vagón entra en contacto con el saco? Una normal que va a crecer con el tiempo y va a equilibrar el peso. ¿Y qué más? Bueno, va a aumentar la normal en las ruedas. Ajá. ¿Y qué más? No, sin pregunta, fricción del vagón y el saco. Porque si no hubiera fricción entre el vagón y el saco se queda ahí y el vagón sigue. Sí, claro que sí. ¿Con quién estoy hablando? Sin duda, sin duda. Sin pregunta. El vagón va a arrastrar al saco. ¿Con qué? Con la fricción. Si lo que yo dejara caer fuera una cosa con rueditas, esto se queda acá y esto sigue para adelante y no lo puede arrastrar. Bien. Entonces, el teorema de conservación
del momento total depende de que haya o no haya fuerzas exteriores. ¿Las hay o no las hay? ¿Quiénes son? Los pesos y las normales. Ajá. Sin embargo, los pesos se equilibran con las normales. Y la fricción no es externa, porque está la acción frenando al saco y está la reacción, perdón, me equivoqué, está la acción acelerando el saco y dándole velocidad hacia adelante, que no la tenía, y está la reacción frenando al vagón, de modo que yo espero que el vagón se mueva con menor velocidad después que cayó el saco. Entonces, ¿hay fuerzas exteriores o no? Pensemos en el movimiento del centro de masa. Inicialmente, ¿por dónde está? Bueno, supongamos que esto cae en la mitad. ¿Por dónde está el centro de masa? En la mitad del vagón, y como hay masa acá, estará por acá. Ahí estará cuando el vagón está a esa altura, un poco más abajo, tal vez. Ok. ¿Y el centro de masa qué está haciendo? ¿Cómo? Vamos a ver, el centro de masa se está moviendo con el vagón y con el saco, ¿verdad? Bueno, el peso es el que es, está fijo. Las masas están fijas. O sea que el centro de masa se está moviendo a la derecha y a su vez está bajando. ¿Sí? Antes de que se produzca la colisión, ¿cuál es la fuerza externa sobre el sistema o las fuerzas externas sobre el sistema, si es que hay, antes de la colisión? El peso del saco es externa, no cabe duda. La normal del vagón es externa, bien, pero está equilibrada. La normal del vagón está equilibrando el peso del vagón. Quiere decir que entre el peso del vagón y las normales son externas, claro que son externas, pero no suman nada, porque se equilibran. Antes de la colisión, lo que está desequilibrado es el peso del saco. Entonces es una fuerza externa. Pero, este es un principio de conservación con sombrero de vector. Es un principio de conservación vectorial. Luego, la suma de las fuerzas exteriores es igual a dP a dt. Esto es lo mismo que decir que la suma de las fuerzas exteriores componente X es igual a d a dt de P sub X, o sea, la componente X del momento total. Y la suma de las fuerzas exteriores sin sombrero, componente Y, es igual a d a dt de P sub Y. Bien. Entonces, ¿cuál es en este sistema mi fuerza exterior no equilibrada? El peso de esta cosa. Esta es una fuerza no equilibrada. Al ser una fuerza no equilibrada, va a hacer que cambie el momento del sistema en su componente vertical, porque esta es una fuerza vertical. Pero aquí no hay fuerzas exteriores no equilibradas, porque el peso no tiene componente horizontal y porque cuando aparezca la fuerza de contacto entre el saco y el vagón, va a aparecer una normal que equilibra el peso,
que da lugar a que aumenten estas normales, equilibrando el nuevo peso, y una fuerza de fricción que es interna. Conclusión, esto es cero. Y por eso este problema, que es sencillísimo, es importante. Una de las componentes del sistema de fuerzas exteriores es cero. Conclusión, esto es cero. Conclusión, tengo conservación del momento total en una dirección de movimiento, en la dirección horizontal. A diferencia de la energía, que es cuando se conserva, la conservación de la energía es escalar, la conservación del momento del sistema es vectorial. Y aquí se me conserva una de sus componentes. Muy bien, entonces ya está, casi está el problema. P sub X total igual constante. ¿Qué quiere decir? Que el P total inicial es igual al P total final. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo de momento total inicial antes de que el saco caiga sobre el vagón. ¿Qué hay? Y tengo momento, porque esto se está moviendo a la derecha con velocidad v sub 0. O sea que sí hay componente de momento total inicial según X. ¿Cuánto vale? Bueno, vale la masa del vagón por la velocidad inicial del vagón. Sin sombrero de vector es la componente X de la velocidad inicial del vagón. Esto es lo que tengo de momento en X al principio. Igual, ¿qué tengo de momento en X al final? Y tengo que tanto el vagón como el saco se están moviendo hacia la derecha, pero tiene que ser otra velocidad. Tiene que ser, como aumento la masa, tiene que ser una velocidad menor para que equilibre esto. Y entonces esto será la nueva velocidad de desplazamiento horizontal, que va a ser igual a m sobre m más m v sub 0. Evidentemente esta velocidad es menor que v sub 0. Claro, lógico. Salvo que esta masa sea despreciable frente a esta. Si esta masa, la masa del vagón, es una masa, bueno, no sé cuánto puede tener un vagón, pero supónganse que tiene 1000 kilos y lo que dejo caer es un paquete de harina pan, este cociente, hacer 1000 sobre 1000 o 1000 sobre 1000 más 1, es insignificante. O sea, la reducción de velocidad va a depender de cuánto vale esta masa respecto de esta. ¿Verdad? Ok, entonces fíjense que el sistema, el problema ya no se resuelve más solo con ecuaciones separadas, sino que se integra a un sistema de partículas que da lugar a que una de sus componentes se conserva. Bien. Ok. Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos a hacer otro ejemplo.
Este otro ejemplo dice que hay dos personas en un bote. Una de masa M1 y otra de masa M2. Y el bote tiene una masa M grande. Y el problema dice que en un momento dado las personas se intercambian. Y se conoce, se sabe que el bote tiene una longitud L. Entonces, se pregunta, ¿cuánto vale el desplazamiento del bote? ¿Verdad? O sea, se conoce la masa del bote, la longitud del bote, y se pide calcular cuánto se desplaza el bote. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que aquí está el muelle, esta es la superficie del agua. Vamos a suponer que el bote tiene su masa uniformemente distribuida. Vamos a tomar el origen de coordenadas acá. Y vamos a analizar el problema. ¿Qué va a pasar? Inicialmente el sistema está equilibrado. Las masas de las personas están equilibradas con una fuerza normal. Esa fuerza normal más el peso del bote están equilibradas por una fuerza de flotación que tiene al sistema en equilibrio vertical y horizontal. Ok. Entonces, en este sistema la suma de las fuerzas aplicadas es 0 y como tal el centro de masa está quieto. ¿Dónde estará? Bueno, hay que ver. Vamos a suponer que M1 es más grande que M2. El centro de masa del bote está aquí. Si M1 es más grande que M2, el centro de masa del sistema se va a correr hacia la masa más grande, ¿verdad? Seguiría estando en el centro si las dos personas tuvieran igual masa. Vamos a suponer que el centro de masa está por acá. Ok. Y ahora ocurre que esta persona empieza a caminar. Vamos a suponer que camina uno primero y otro después. En realidad es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fuerza aparece cuando camina? Fricción. La acción sobre la persona y la reacción sobre el piso del bote. Misma cosa cuando camina esta. Aparece una fricción. Pero la particularidad de esa fricción aquí y ahí es que es una fuerza interna. Entonces, para este problema, la suma de las fuerzas exteriores, que son ¿cuáles?